Muy buenas tardes. El Gobierno del Estado de Guanajuato, a través del Fórum Cultural y su Museo de Arte e Historia, les da la más cordial bienvenida a esta presentación editorial del catálogo Yasamuar, La soledad del pintor. Esta acción forma parte del ciclo Periplos de la Creación que se ofrece para todos ustedes en el marco de la exposición temporal Yasamuar Eiki Vázquez Nieto, Periplos de la Creación, así como también forma parte del programa por los 12 años de encuentros por el aniversario del Fórum Cultural Guanajuato. En esta tarde tenemos el gusto de que nos acompañen Alain Derbez, quien es historiador de jazz, escritor, músico y promotor cultural, así como también Rafael Pérez y Pérez, quien es curador, artista y director del Museo de Hacienda y Crédito Público. Nos acompaña, por supuesto, el autor Yasamuar, profundo amante del jazz y las artes, de nombre Javier Vázquez de Estupiñán, nacido en Irapuato en 1951, quien desde 1974 se conoce en el ámbito artístico como Yasamuar. Su propuesta hace honor a su seudónimo, distinguiéndose por la presencia de la música y el color. En esta curaduría se hace patente su maestría plástica, en la que más de 30 pinturas se estructuran en 5 bloques: retrato de ausencia, la soledad del pintor, jam de la pintura, piezas desarmables y polípticos, así como núcleos repletos de ritmo y color. Tenemos el gusto de presentar esta tarde con ustedes a esta presentación del catálogo Yasamuar, La soledad del pintor. Bienvenidos. Sí, bueno, muy buenas tardes. Primero, manifestarle que es un gusto estar aquí en la tierra de este gran pintor y amigo que es Yasamuar, ¿no? Creo que es el artista más destacado vivo de este estado, y bueno, es un privilegio venir en compañía de él a conocer además este museo que hoy por hoy, con todo lo que ha pasado a nivel internacional, encontrarse en la maldicha provincia, porque no somos provincia, en una entidad federativa, un museo con una infraestructura como esta es realmente asombroso. Y bueno, siguiendo para hablar ya del tema, venimos a la presentación de una edición que viene a ser realmente única dentro del mundo del arte mexicano. Editar libros de arte siempre es una labor que conlleva muchos años, mucha gente de por medio, mucha gente involucrada. Algunas se quedan en el camino, porque así es la vida, ¿sí? De cuando se va elaborando un libro tan extenso y también realizado como este. El libro Yasamuar, La soledad del pintor, nos lleva el título, una reflexión que tiene que ver con este trabajo plástico de un artista que se enfrenta él mismo con la tela. Sabemos que un verdadero artista, hay 3 características que podríamos definir que lo generan. La primera es el talento, la segunda es la técnica y la tercera es la vocación. Sabemos que hay artistas que la técnica la enfrentan nunca en soledad, siempre en compañía, tienen grandes equipos de producción y pasan a ser casi empresas de producción estética, ¿no? Producción de muchas obras donde la autoría siempre queda dudosa. En el caso de Yasamuar, creo que el trabajo de él tiene esa gran valía, que es una obra realizada por el propio artista y donde esta es impronta no solo intelectual, es impronta material, es impronta que tiene que ver con el trabajo donde el artista se va a enfrentar a la tela. Por otro lado, La soledad del pintor también habla de este camino pues bastante azaroso que es la labor plástica de un creador, donde todos los días te vas a presentar un estudio a ver qué sigue. Hoy es distinto al ayer y el ayer es distinto a su mes y a su mes hace 30 años y hace 30 años a 40 años. Cada vez que te plantas frente a una tela, esa soledad te lleva a la reflexión plástica de encontrar
un camino dentro de tu estilo. Cuando hablamos de estilo, estamos hablando desde el punto de vista etimológico que tiene que ver con columna, ¿no? Con esa verticalidad, con esa forma de decir las cosas que caracteriza a un autor de otro. Pero los estilos evolucionan, cambian y también se hacen vigentes a través de los temas y de las cosas que envuelven a cada artista para poder generar una obra. Todo toca a un artista, no existe tema mínimo. Realmente el sentarse hoy a desayunar y enfrentarte a un plato de comida también te puede llevar a la reflexión plástica sobre el hambre en el mundo. El caminar por una calle y ver la urbe, cómo ha evolucionado de grandes edificios, también te lleva a una reflexión sobre la construcción de las formas arquitectónicas, leer una nota periodística, agarrar una obra literaria. Y bueno, particularmente la obra de Yasamuar tiene este vibrato que es parte de esa impronta personal que lo vincula con la música. El mismo título, Jazz y Amor, ¿no? Que hizo una contracción fonética para poder generar este nombre que le ha dado no solo fama a él, realmente creo que hoy por hoy es identificable por el nombre. Nosotros cuando decimos en el mundo del arte Yasamuar, inmediatamente reconocemos una trayectoria plástica de gran producción, porque es un artista que produce, es un artista que es, digamos, prolífico y es un artista que ha labrado una trayectoria. Este libro, que tiene casi 500 hojas, es un libro muy extenso, realmente nos permite entender cómo este trabajo ha ido cambiando a través de muchas épocas, cómo también la vida del artista influye en la producción plástica. Nosotros no podemos ser nunca los mismos de hace 30 años, jamás, siempre cambiamos. Un artista que pinta igual que hace 30 años, por lo general cuestionamos si realmente no se está copiando a sí mismo. No es una reverberancia del trabajo de su pasado en tiempo presente. En el caso de Yasamuar podemos apreciar cómo este trabajo ha caminado por diferentes rumbos, desde un barroquismo formal hasta piezas donde ha decantado toda la atmósfera para solo centrarse en imágenes que son mínimas. Claro, dentro de esta corriente que nosotros los curadores siempre hablamos de arte formal y arte conceptual, definición a la cual yo no me apego porque pienso que no existe arte sin concepto. Arte sin concepto es un objeto decorativo. Todo arte tiene que tener un concepto, tiene que tener una idea, tiene que tener una trascendencia, tiene que tener un aporte histórico en el momento en que se genera. Por otro lado, hablando de esta maravillosa edición, lo que podamos revisarla, vamos a ver que muchas de las imágenes vienen en blanco y negro, lo cual también nos permite entender que, bueno, gran parte de la producción plástica de Yasamuar está vinculado con algo que se llama lo dibujístico. Es una pintura donde sí existen campos cromáticos que complementan las imágenes. Es un pintor de la figuración donde la emoción tiene que ver con esa impronta de la línea, pero hay siempre la presencia de la imagen como una forma, como un lenguaje, como un icono, como un símbolo. No necesariamente son personajes humanos. Yo me acuerdo que hace algunos años, no muchos, me tocó montar una exposición en Dolores Olmedo y colgaba algunas piezas que tenían que ver con un acercamiento a lo prehispánico, retomar glifos prehispánicos actualizados en un lenguaje contemporáneo. ¿Sí? Hablaba bien de esta forma de acriollización que tenemos nosotros los mexicanos. Somos un pueblo criollo, somos un pueblo mestizo, somos un pueblo que ha buscado una identidad entre lo hispánico y
y lo indígena, y que está presente en la plástica también, y que no podemos eludir a ello. La soledad del pintor es un libro que va acompañado de diversos textos, editorial Turner, que además, bueno, vale la pena también hacer hincapié, esto no es propaganda porque, bueno, yo no pertenezco a la editorial Turner, creo que es un gran esfuerzo el que esta editorial haya generado un libro de un autor mexicano. Es una editorial que tiene una trascendencia hispanoamericana importante. Si esta editorial se fija en un autor, seguramente es porque este autor ha hecho lo correcto para estar donde hoy se ubica dentro del mundo de la plástica. Por otro lado, bueno, también cabe mencionar que este libro ha sido exitoso en todos los campos, no por los textos curatoriales del cual, fuimos cómplices, sino más bien por el trabajo plástico que se reproduce. Es un libro casi agotado hoy por hoy, eso conversábamos hoy en el trayecto a esta maravillosa ciudad, que es un libro casi agotado, lo cual habla del éxito editorial. Un libro que no se embodega, siempre habla de esa fortuna, una fortuna crítica, una fortuna editorial. Hay algunos textos de gente que se quedaron en el camino, como Lili Kastner, ¿sí?, que se menciona aquí, y que, bueno, yo creo que ella toca desde una forma muy singular la obra de Yasamuar, hablando de las virtudes plásticas y de esa exploración también escultórica. La obra de Yasamuar es una obra que, si bien está pintada en lo que nosotros podríamos entender lo bidimensional, es una obra que transmuta hacia lo tridimensional. Él es un artista polifacético, y no porque está aquí, es un artista de múltiples recursos formales. Lo mismo lo podemos ver, ha hecho instalaciones, que ha hecho arte objeto, dibujo, pintura, grabado, ha explorado parcialmente la arquitectura. Yo me acuerdo que la primera vez que visité su estudio, hace tal vez más de 10 años, había una columna que era como un mirador en la puerta de su casa, que nunca entendí si era un juego infantil y te lanzaba por una barandilla para algo, nunca entendí qué era, pero un trabajo arquitectónico que rompía con la atmósfera de entrada, sorprendente. Y además, bueno, me acuerdo que la puerta estaba toda pintada, eso siempre, desde antes de conocerlo, pasaba uno por la puerta del estudio del maestro Yasamuar, identificaba la puerta de lo que ahora podíamos considerar como el arte urbano del graffiti, donde, bueno, si nosotros hiciéramos una historia del graffiti mexicano, seguramente tendríamos que incluirlo como uno de los precursores. Ahí estaba pintada la puerta, que llamaba la atención y que era inevitable pensar que ahí vivía un artista plástico. Aun cuando uno no identificara el lenguaje, o no conocieras al artista que habitaba ese lugar, sabía que ahí estaba alguien. Yo creo que es el papá de los grafiteros mexicanos, la verdad, ¿sí? Porque, bueno, el grafiti mexicano, como hoy lo vemos, tiene 20 años, las puertas pintadas de Yasamuar tienen 40, ¿sí? Entonces creo que es un largo camino que abrió brecha a mucha gente. El trabajo, básicamente, como también se ha platicado, nada es espontáneo. Claro que hay influencias del informalismo español que podemos ver y que no las niega, porque la paternidad plástica, la paternidad intelectual de un creador, cuando alguien piensa que es espontáneo, único, original, bueno, es como negar a tu padre y a tu madre, ¿no? Siempre tenemos una referencia que nos va a abrir la puerta y sobre la cual vamos a trabajar hasta evolucionarla. La pintura de Yasamuar está indudablemente con una paternidad que se va vinculada con la admiración hacia el informalismo catalán, en particular el informalismo ibérico. También podemos ver del grupo Cobra algunas referencias,
algunas cosas que bueno, siempre, y eso es discutible. Alguna ocasión, conversando con alguien, me decía que veía a Saura en la obra de él. Uno puede ver en la obra de otro artista a alguien. El problema es cuando no ves nada. Ese sí es un problema. Cuando te plantas frente a una obra y la reflexión no te lleva a ningún punto ni de partida, ni de encuentro, ni de inicio, ni de final. Siempre la obra te tiene que hablar y te tiene que decir algo, te tiene que cuestionar, te tiene que permitir entender cuál es el rumbo. Si tú no te cuestionas por dónde un artista como Yasamuar ha caminado a través de su obra, quiere decir que la obra no significó, no fue una experiencia integral en el campo emotivo, intelectual, que te diera pie a hablar sobre ella. Pintar para nadie es mejor no pintar. Siempre creo que pintar, el oficio del artista, es un oficio de comunicación que se complementa con la capacidad polisémica del espectador. Esto es decir, que cuando el espectador se para frente a la tela, tenga una experiencia que le permita recordar algo, vincularlo con algo, entender algo. Y no tiene que ser un público culto. Siempre pensamos que las artes visuales son para públicos cultos. Las artes visuales no son para públicos cultos, son para públicos en general. Los curadores somos como soberbios y somos neofascistas. Entonces quisiéramos que todo el mundo le gustara lo que nos gusta y que habláramos de lo que hablamos y que entendiéramos, que la gente entendiera lo que nosotros entendemos y que la gente viera lo que nosotros vemos. No, yo creo que no ese es el camino, y particularmente de la obra de un artista que tiene como una polifonía visual amplia. Es una obra matizada y que genera diferentes escalas, porque bueno, también la territorialidad de la obra de Yasamuar. No puedes ver un cuadro de 20 por 20 que puedes encontrarte con una tela de 3 metros de alto por 5 de ancho, ¿sí? O sea, lo cual habla de una capacidad de dominar el terreno plástico. Esa territorialidad, enfrentarte a una tela siempre es enfrentarte a qué hacer con ella. La manera de construir, otra cosa que podemos ver por épocas en este libro, que si bien no es antológico porque no va separando época por época ni años por años, sino más bien las separatas, que son los textos, van un poco aleatoria. Quien realizó el trabajo editorial tuvo la buena fortuna de ir incluyendo los textos de manera intermedia y permite entender los discursos a partir de la obra que se reproduce. A mí me tocó cerrar el libro, la verdad es el último texto, ya que estén cansados de recorrer las 474 páginas, a las 475 llegan al texto que escribí, y seguramente no tendrá más interés leerlo que el haber visto la obra. La obra es lo valioso. Un libro es una obra de arte por sí misma, y más en ese esfuerzo que digamos un trabajo editorial de libros de arte. ¿Qué podemos encontrarnos además en este libro? No solo la parte plástica, también la referencia biográfica del creador. Se cierra con unas fotos que son además conmovedoras, porque tiene que ver con este entorno familiar, este vínculo que indudablemente lo ha hecho crear, digamos, a esa escala, porque la familia es siempre nuestro punto de partidas, el principio y el fin de lo que hacemos. Claro, hay familias casi nucleares, únicas, ¿no? Hay familias que, como la mía, que nada más es la pareja, ¿no? Pero es la familia, al fin y al cabo, otros hacen de los amigos. Pero bueno, por este libro habla del nexo familiar también de Yasamuar, ese entorno que le permite tener esa estabilidad emocional para poder generar. Su cuestionamiento no va realmente en la parte emotiva, no es un artista que tenga, digamos, se cuestione la emoción como tal, porque la emoción va contenida en lo que la historia del arte le impregna. Vamos a ver obras dedicadas a grandes artistas de la literatura, lo cual también nos permite entender que es un artista que lee,
es un artista que le interesa la taromaquia, es un artista que le interesa la música, y es un artista que le interesa temas comunes como los bares, ¿sí? Hay algunos bares retratados aquí, pintados aquí de una forma singular, y que bueno, se ve hasta el humo del tabaco. Eso también habla que tiene el gusto por el tabaco, el gusto por el vino, y que no busca generar una pintura que se separe de su personalidad. Su pintura es él es su pintura. Hay un vínculo, digamos, indisoluto, que no se puede separar, artista-vida, vida-artista, y bueno, eso se podemos ver porque si no es una pintura que intente ser biográfica, si es una pintura que nos habla de sus intereses estéticos, emocionales, familiares, de vida cotidiana, de origen, de todo. Bueno, muchas gracias. Hola, buenas tardes. Hace algunos meses se presentó este libro en la Ciudad de México, en el Museo de Arte Moderno, y preguntaba yo como público, o participé, levanté la mano y dije, bueno, yo quiero decir algo, y se lo pregunto a ustedes ahora. ¿Se acuerdan de los hombres, sobre todo, de las peluquerías donde cuando uno iba a cortarse el pelo había revistas Playboy o Caballero en su caso, o algunos otros donde cuando te cachaba tu mamá, vamos a suponer, te cachaba viendo la revista, tú decías, es que tiene unos artículos muy buenos. O sea, uno no estaba viendo las fotos, uno estaba leyendo los textos. Bueno, para hablar del libro, lo primero que tengo que decirles, este libro que tiene Rafael en sus manos, es que los retratos están buenos, pero los textos están muy buenos, entonces sí vale la pena leer. Entre otros textos de Rafael. Yo los leí. No es fácil leer un libro de estos. Es padrísimo tener un libro de estos, pero es muy difícil leer. Entonces, para los que leemos, por ejemplo, en el baño, ir cargando el libro no tiene demasiado encanto, aunque tiene, finalmente, al ver las pinturas y al ver los textos, en cualquier circunstancia y en cualquier lugar, uno se encuentra recompensado de inmediato. Sirve para atorar la puerta por si viene alguien y no hay seguro, en fin. Tiene muchas ventajas este libro, razón por la cual les estoy inmediatamente conminando a que vayan y lo compren. En segundo lugar, no piensen que este libro de Editorial Turner tiene entre sus textos algo mío. No fui convocado, no me convidaron a escribir. Hay una foto donde estoy hace 1000 años, estamos jovencitos ahí. Hay alguna cita de algún texto que escribí, pero no fui convidado, porque para este libro sí hubo dinero para pagarle a los autores. Entonces normalmente yo tengo una pelea siempre. Si se paga, entonces no puedo participar. Entonces lo que hice, una suerte de venganza, fue decirles a los de Turner, oiga, no me publicaron en el libro de Yasamar. Entonces quiero publicar los 2 textos que yo escribí para la obra de Yasamar. Entonces dijeron los de Turner, bueno, pues te sacamos un libro. Entonces pronto va a salir un libro, se les estoy diciendo, en donde entre otras cosas, es un libro sobre jazz y sobre blues, entre otros temas, jazz y blues, precisamente hablo de Yasamar. Yasamar en un contexto de blues y de jazz. Yasamar en un contexto de lo que su nombre indica, jazz, amor y arte. Y uno se pone a pensar, ¿cómo definimos todo eso? No nos pongamos en problemas, no pretendamos definir el amor.
ni le arrebatemos el motivo de vida a gente como Rafael y todos los historiadores del arte, que están queriendo finalmente encontrar los lindes para decidir una definición más o menos de lo que es eso, el arte. Hablemos del jazz. La primera parte del nombre artístico de Javier, que todo el mundo conoce como Jazz Amuart, y que tuvo a bien a su hijo mayor ponerle este nombre, Jazz Amuart. ¿Qué es el jazz? Difícil decidir por dónde lo vamos a definir, porque para cada uno de ustedes seguramente el jazz es lo que se les dé la regalada gana, que alguien les dijo que es jazz y les gusta mucho. Desde Miles Davis tocando Kind of Blue, o Dave Brubeck tocando Toma 5, o el grupo La Cocina tocando música de improvisación libre y colectiva, o hasta un saxofón como el de Stan Getz tocando algo que se llama desafinado, y un buen motivo para bailar cada vez más cerca de la persona con alguno que quiere bailar. Entonces el jazz es muchas cosas, pero el jazz se basa en algo. ¿En qué se basa? En la improvisación. ¿Y qué es la improvisación? Justo lo que estoy haciendo yo ahorita. Yo sé la obra de Jazz Amuart como es. He vivido todo el proceso de creación a la hora de estar en el estudio con él, tocando música y él tocando batería, o bien manchando un lienzo. La improvisación es la idea, concepto, claridad de lo que es la libertad, con la capacidad de tener un lenguaje para poder mencionar lo que uno quiere decir en ese instante preciso, en ese preciso instante en el que las cosas salen, donde no hay mucha quizás conciencia y una voluntad, pero uno maneja un lenguaje, uno tiene idea de lo que quiere decir y las palabras van brotando, los sonidos van brotando en contubernio con los otros que están juntos en este quehacer colectivo, donde la voz del individuo es la voz del otro y del otro y del otro, la voz de la colectividad, y la voz de la colectividad es la voz que estoy teniendo yo en ese instante en el que improviso. Esa es la improvisación. ¿Qué sabe hacer Javier? De pronto lanzar borbotones ígneos de pintura, pero saberlos controlar, saber controlar la luz, saber controlar los silencios, no limitarlos, no copiarse, no retomarse hasta llegar a ser el espejo de algo que se hizo tiempo atrás. Siempre hay una constante evolución. ¿En qué consiste la evolución? Lo que decía Rafael. Hay estos tres temas, que hay el talento, claro, el saber entender la improvisación, y el saber entender en la soledad del estudio, o a veces en la soledad acompañada, cómo seguir andando, cómo seguir trabajando. Yo no conozco una gente más disciplinada, obsesivamente disciplinada en el quehacer del taller, como es Javier, como es Jazz Amuart, claramente. Es como si se dedicara nada más al saxofón y tuviera que darle 23 horas de estar tocando al día al saxofón, hasta que ya la gente dijera, vecinos o familia, por favor ya un poquito de silencio. Eso es lo que pasa con Javier, un control absoluto que permite el magisterio de la improvisación. Entonces vienen los accidentes del manchón, de la pintura que se desparrama, del horno, porque también hace cerámica, del horno que no quiso dar como fruto lo que se pretendía desde la técnica, o de la madera que se esculpe, o de la piedra. Pero no se niega a experimentar por todas partes en los distintos lenguajes, en algo que es un universo que uno diría muy limitado y que no es cierto. Trátenme de definir el océano y sus accidentes, sus incidentes, sus mareas, sus reflujos, sus resacas, sus habitantes, sus vecinos celestiales, etcétera, etcétera. Bueno, el jazz es eso, precisamente. Igual que el amor, igual que el arte. Ese enorme océano que nunca puede ser un universo limitante, de ningún modo. Entonces, cuando uno se atreve, que es un atrevimiento,
a apostar por un nombre artístico, donde estás englobando tres magnas posibilidades de desarrollo, como es el jazz, el amor y el arte, realmente tienes que creer en lo que estás haciendo o quieres seguir haciendo. Porque si uno se pone a pensar, platicábamos de una pintora, que no me acuerdo el nombre en este instante, que nada más pintaba manzanas, o peras, o plátanos, da igual. Warhol. No. Sí, ya sé. Pero es difícil, ¿no? Bueno, pero es una manzana, ¿no? Tiene sus connotaciones bíblicas. Guillermo Tell, sí, pero es una manzana. Ahora, el jazz estamos hablando de un enorme universo. La manzana de burros. Pero lo interesante de todo este asunto es cómo finalmente se es fiel a este hacer del jazz, a esta improvisación, magisterio del lenguaje, etc. Todo esto hubiera yo podido escribir en el libro de Javier si me hubieran invitado. Probablemente hasta ni le hubiera yo cobrado. Ahora sí me quiere invitar, mi recibo primero. Entonces, como ya les digo, no fui convocado. Les voy a leer, si quieren, los dos textos que escribí y que saldrán en el libro donde hablo de jazz, luego entonces hablo de jazz samuar. Si no quieren, no, ustedes digan. El silencio otorga, o sea que ahora. Esto se llama El preciso retrato del placer y es un poema. De jazz samuar se puede hablar en un poema. De la misma manera que el pintor, hay que poner la piel para jugarnos. Hemos de recorrer una distancia que Zenón y otros tantos nos han hecho creer irrealizable. No es nada más mirar y usar la inteligencia, hay que romper la verja, no saltar. De la misma manera que el pintor, nos abrimos el paso a golpe de silencios, de sombras, de luces, de estridencias. Tras esas veladuras, esos fondos, debajo de las manchas y los incontrolables disparos del azar y sus escurrimientos, algo viene de antiguo a incorporarse al ritmo que el pintor atisba y plasma. Esto es el preciso retrato del placer. Pero esto es el preciso retrato del placer. Es una frase sola, pomposa, como hueca. Apretar el discurso no ofrece dividendos porque no es la palabra la que dice que eso que cuelga ahí, es la imagen enorme del encabronamiento en nuestros días. Los cuerpos débiles han cerrado los ojos, los cuerpos muertos los han dejado abiertos. Los cuerpos del deleite arrastran las lánguidas miradas hacia un punto del cielo que al primer parpadeo se escabulle. Los cuerpos ciegos montan sobre el espectro de la noche, ávidos de experiencias. Los cuerpos crédulos, coquetamente expuestos. El cuadro es ese muro, y es el muro que está frente a ese muro, y es el techo y el piso, y los ojos que miran hacia el muro que no quisieran ver. El cuadro es el pintor que mira el cuadro y lo llena de blanco, y recupera para la nada un lienzo. Ese es el primer texto. Segundo texto. Imaginemos que el universo es sordo. No lo es por un olvido de Dios o del Big Bang. No lo es por maldición de un hechicero cruel o una bruja malévola. No lo es por enfermedad ni por falla congénita, ni por vil accidente o traicionada evolución. Ni causas ni culpables. Es sordo y se acabó. Bueno, no se acabó. Hay que resolverlo porque convencidos estamos. El universo no se merece esto. Todo es luz, eso sí, y todo huele y se puede sentir y saborear. Es solo que no se oye, no se escucha. Ni siquiera la nada suena a nada. Y la imaginación, esa que al principio de este escrito, verbo al fin, imperativa urge o pide que algo hagamos, tampoco suena nada, aunque tenga palabras. Ahora, imaginemos que esa ausencia de sonido, ese ruido inexistente es
por asuntos de física y metafísica y patafísica, una oquedad de luz poblada con negros garabatos desplazándose en silencio de un extremo hasta el otro. La oscuridad se mueve, se toca, se define, se confunde en una vibración infinita. Fuliginoso hervor en tiznado caldero. Luz existe al principio, luz rodea y luz habrá al otro extremo, donde concluye el hueco pasadizo. Solo es que nada se oye y lo que se mira se adivina rozando intimidades. Imaginemos más, demos respuesta. ¿Cómo le pones música a todo esto si el universo explícito ha quedado? Es un eco repetitivamente sordo. Como quiera que sea, pero ha de ser de golpe, de un plumazo cruel, certero, creador y destructor, de un brochazo pletórico de todo, una irrupción, una suma infinitesimal de explosiones concisas, de implosiones precisas, de acciones conjugadas, de emociones concentradas, de energías liberadas en un instante que hemos de llamar tiempo. La embriaguez, la sacudida estática, no cabrá en la mirada y el cuerpo, sabio como es con los excesos a justo repartir, despertará del sueño, del letargo, al sentido que falta. Oír, que solo son 3 letras. No, justo lo contrario. Para construir la música no destruyamos, abatamos la nada. Filtremos esa luz con paciencia artesanal, desvelemos con ello las figuras que en el hueco se intuyen. Si algo ha de ser el tiempo es labrado, transcurrir, penumbras, sombras, figuras en su entorno celebrando en paulatino descubrirse y el aliento, el impulso que los conduce a no dejar de hacer. Tiempo será entonces el estremecimiento eterno que conquista milímetros y progresivamente rompe lo inaudible, lo inaudito, donde la nada imperturbable habla, la nada iluminada, donde la nada imperturbable había, con mucho de sigilo y de constancia el ruido hace su arribo, por goteo de deshielo, de manantial, de gravedad, de río con sus afluentes y de mar. Escucha. Imaginemos que alguien sabe, con los polos opuestos ubicados, trazar un ecuador como atalaya. Llamemos a ese alguien, solo por darle un nombre de contrato, artista. Imaginemos que ese artista existente es arquitecto y a la vez alarife, un constructor obrero de la deconstrucción. También imaginemos que artista es igualmente un gozoso creador de estridentes relámpagos cromáticos que, cálculo y azar, extremos que se tocan, han de caer arrebatando al blanco territorio. Imaginemos que artista es un magistral artífice de incendios, de océanos sosegados que anuncian tempestades. Imaginemos pues que ya lo imaginamos, o mejor aún, imaginemos que este artista se imagina a sí mismo, se detiene y mira frente a los espejos que él mismo ha ido pintando, suma de instantes todos, a través de los años. Artista toma distancia, se junta, se unta, se aleja y vuelve aquí, vuelve a nosotros, con nosotros. Sí, imaginemos que somos lo pintado, nada más, nada menos. Y ese de ahí nos mira y nos toca y juega y se divierte en su creación como si contemplara, como si quisiera permitírselo la disciplina, como si laxa fuera, como si corruptible. Y artista, que sabe que lo es con la A mayúscula, está aquí sin tregua ni reposo, porque la sordera amenazante no descansa tampoco. Placer es el trabajo y el trabajo placer, defensa y transgresión, constancia y frenesí. Imaginemos que somos el artista que se piensa un segundo, que deja de pensarse las manos y la obra. Habitemos el túnel, el caldero. Imaginemos que somos quienes somos y el artista nos pinta. Y eso que pinta se oye y es música la luz, el resplandor, la reverberación resabio en la memoria. Ah, la experiencia mística. Ah, el éxtasis estético. Ah, el baile de salón que huele a óleo. Abre los ojos, danza, suena el universo. Chassamoart traza, corta, arma, compone, embarra, inunda y plasma.
Esto no es el decorado cotidiano, esto es el día y la noche, y nosotros ahí. Oír, escuchar, mirar, gozar, imaginar, saborear y saber. El Creador tiene un plan maestro. Gracias. Bueno, saludos a todos. Como siempre es un placer estar aquí en estas tierras y además de compartir la mesa con estos grandes amigos y talentosos hacedores de textos y de ideas, quisiera también conservar, más que conservar, tener una memoria que dejara huella en ustedes y en mí de esta tarde, es decir, que este viaje que hemos hecho desde México sirviera no nada más para emborracharnos, sino para tener algún contacto con ustedes y que ustedes también se lleven algo de esta experiencia visual, porque ahorita vamos a asomarnos a la sala. Si ya todos vieron la exposición, bueno, de todos modos, ahí podrían hacer preguntas o enriquecerse si quieren ser pintores o simplemente espectadores y disfrutadores del placer del arte. Pero sí, yo lo que quisiera es que cada uno de ustedes se llevara algo de este día, que su cuadro, sí, que no fuera solo la cuestión de asistir a una charla, a la presentación de un libro que en este caso es el pretexto para juntarnos, pero bueno, alguna experiencia, alguna inquietud. Entonces, más que echarme un rollo o decir algo acerca del libro, que bueno, ahí está. De todos modos hay un libro, ¿verdad, Carmen? Hay un libro aquí que está disponible para que lo puedan ojear, ¿no? Sí, ahí en la sala hay, bueno, además de asomarse al libro, pues, desde luego, mientras esté la exposición, la pueden ver, disfrutar o mentar madres o lo que se les ocurra. Pero ya que estamos aquí en corto, más bien yo quisiera saber qué opiniones o qué inquietudes o qué se les ocurriría decir, comentar, o pueden preguntar lo que les dé la gana, desde lo más insólito hasta lo más raro que pueda parecer, o alguna cosa que quieran, como yo digo, de cubrir alguna inquietud, alguna sospecha o alguna otra cuestión que se les ocurra antes de que pasemos a la sala. ¿Hay alguien que quiera preguntar alguna cosa? Pueden preguntar lo que quieran, no tengan el menor temor. Gracias. Solo por contribuir y felicitarlo por su obra, nada más como tema para comentar, preguntarle si se considera el Picasso mexicano. ¿Sí qué? Si se considera el Picasso mexicano. Ah, no, bueno, ya me la pusiste. Me encantaría hacer eso, pero no, me gustaría más ser de tener la estatura de Diego Rivera o algo así, ¿no? Que también era que es otro gigante y además de nuestra tierra. Bueno, no, eso es un bonito elogio, hasta parece que eres mi tío, mi primo o algo así, pero qué bueno, ¿no? De todos modos sí tengo mucho que ver con Picasso, como muchos artistas es uno de nuestros ídolos, aunque antes era más ídolo, y ya cuando conocí un poco su persona ya no me cayó tan bien, pero como artista sigue siendo un extraordinario maestro y lo seguirá siendo de muchas generaciones, y sobre todo esa, por un lado, longevidad y por otro lado ese gran espectro que Picasso tuvo a través de su vida y que abarcó casi toda la historia del arte en sus trabajos. Entonces, en ese sentido, sí, es un gran estímulo pensar en él, y desde luego sí es uno de mis mayores inspiraciones.
Pero bueno, yo simplemente trabajo y por lo pronto lo que sí me gustaría heredar de Picasso es vivir tantos años como pudo vivir él para poder hacer muchas travesuras y pintar muchos cuadros, ¿no? ¿Cómo refleja el ritmo en sus obras de jazz? ¿Cómo defino? Ajá, ¿cómo lo refleja en la pintura? ¿Cómo lo reflejo? Bueno, desde luego eso es algo que está muy ligado a la música, porque siempre estoy trabajando con música. Algunos colegas decían que a veces pintaba rápido, producía mucho, porque siempre tenía la música como una especie de motor, como un espejo, como una máquina que me estaba impulsando a moverme y a trabajar, y a que los pinceles o las brochas se movieran más rápido, se salpicara el color, etcétera, ¿no? Y bueno, siempre con silencio o con música, aunque siempre ha sido el 98% con música, solo recuerdo cierto silencio o escuchar el chasquido del disco que ya se había acabado, cuando no teníamos los adelantos de la tecnología, y entonces a veces estaba pintando yo muy entrado y el disco se quedaba ahí vuelta y vuelta, y ya no estaba yo tan frenéticamente embebido en la pintura que no había manera de ir a darle vuelta al disco o cambiarlo. Ahora ya no hay ese problema, porque puedes programar 800 horas de música y seguirte pintando, ¿no? Pero sí, eso alimenta mucho, tiene muchas veces que ver con el estado de ánimo, con los colores, con muchas cosas que pasan, ¿no? Julio Cortázar decía que a él se le hacía una grosería ponerse a escribir y poner de fondo a Thelonious Monk o a algún gran jazzista, porque ellos no habían compuesto, habían realizado esa música para que los usáramos de rocola. Pero creo que bueno, ahí sería una de las pocas cosas en las que no estaría de acuerdo con Julio Cortázar, y creo que es algo que te alimenta y te impulsa, y a lo mejor también en algún momento te puede medio distraer y te pones a escuchar la música y dejas de pintar, pero al final sigue siendo un diálogo, sigue siendo una manera de nutrirte en lo que estás haciendo. No sé si funciona un poco. Uno piensa en el título, en la soledad del pintor, y piensa en Javier en su estudio encerrado y la música. Algo que normalmente sucede, que los artistas pintan, crean en la soledad de su enfrentamiento al quehacer creativo. Pero Javier pinta públicamente. ¿Cómo definir el ritmo? Esto creo que funciona. Nosotros tocamos, tenemos, y lo ha hecho con varios grupos de jazz, Javier, que toca batería, no tocando la batería, sino pintando. Y eso quiere decir que se le mira en su desnudez a la hora de crear, porque lo está haciendo públicamente, mientras que nosotros estamos tocando saxofón, batería o piano. Javier está pintando o está jugando con texturas, con formas, con materiales. Una de las cotidianas maneras que tenemos de realizar una improvisación, y que ahí tiene que ver mucho con el ritmo y con los accidentes, es que en algún momento de estar tocando, eso nos pasó, por ejemplo, fuimos a tocar, Javier y yo íbamos del lado mexicano en un festival de jazz en Canadá, y había unos músicos, yo iba tocando el saxofón y diciendo algunos poemas, Javier pintando y jugando con materiales, etc. Y un pianista, otro saxofonista y un baterista, que se vieron sorprendidos cuando de pronto Javier saca enormes rollos de papel craft, que no sé si ustedes lo han oído, como cruje, a la hora de desarrollarlo, ya pintado, además, que va creando como unas olas plásticas que se avientan al público para que el público las vaya pasando de un lado a otro y vaya oyendo, y a la hora de estar oyendo ese mismo ritmo, ese crujir, va dándonos como músicos de jazz la manera de ir improvisando sobre ese accidentado crujir
que son como los guijarros de Fourier, que decían, hablábamos en la avenida para acá sobre el anarquismo. Finalmente, la mejor manera de entender el anarquismo es lanzando guijarros, piedras de río en alguna superficie, y la manera en que se acomodan es la total libertad, porque se acomodan ocupando cada uno de sus espacios de manera maravillosa, respetando el espacio del otro. Pues es un poco lo que pasa cuando se plantea improvisar a partir de escuchar. Entonces, yo creo que ya ni siquiera se plantea el asunto de si trabajo con música de fondo o no. La música se vuelve forma en el lienzo. Lo que estás escuchando lo estás como si lo estuvieras tocando, ¿no? La única diferencia es que en lugar de soplar un saxofón, soplado, por ahí creo que se entiende. ¿Alguna otra inquietud por ahí? Si la improvisación es la característica principal del jazz, ¿cómo la relación con la pintura? Digo, ya nos dio Sí. más o menos, ¿no? Tiene que ver con lo que acaba de mencionar Allen, desde luego. Pero bueno, ahí son el arte y la famosa teoría de la correspondencia de las artes, ¿no? Todas las artes se nutren unas a otras, y en algunos espectáculos como la ópera, que son tal vez de las acciones más completas que puede haber en la vida del arte, donde se junta todo: la música, la pintura, la poesía, la danza, el teatro, en fin, todo puede suceder en una ópera, ¿no? En este caso, yo como me alimento todo el tiempo de todo lo que me rodea, pero básicamente de la música, ¿no? Entonces, como lo decía Len, sí hay esa situación de que muchas veces se puede hacer música visual, que esa es la gran pretensión de mi trabajo, de una gran parte de mi trabajo, hacer visible ese sonido, ¿no? Como es un sonido de saxofón, de piano. Incluso hay algunos cuadros que también vamos a ver aquí en la exposición, que son como un solo de batería, pero en este caso es un solo de pintura. Más allá de que haya ciertas analogías y términos que se parecen mucho, porque las escobillas para tocar una batería, también en el argot de los músicos se les dice brochas, ¿no? Y agárrate las brochas y empiezas a tocar la tarola, ¿no? Entonces, en este caso, también esas brochas son las brochas de tocar y las brochas de pintar, de salpicar. Y justamente pensé yo que si hay un solo de batería, en mi caso al pintar también pinto un solo de pintura, de brocha, ¿no? de acción estrictamente, donde el ritmo y el todo de esta acción es la pintura, ¿no? La pintura viva que se escurre, que se salpica, o que tiene un tremendo bodoque ahí que invita a disfrutarlo. Justamente en la exposición que se encuentra también ahorita en el Museo de Irapuato, hay una serie de bateristas que pinté recientemente y que tienen también esa misma intención, que es un poco el movimiento. También hacen referencia a uno de nuestros máximos exponentes, el baterista mexicano Antonio Sánchez, que es muy famoso por estos días y que se presentó con la película Birdman, poniéndole música con la batería en vivo en el auditorio, y fue un espectáculo maravilloso donde me la pasé dibujando, y de ahí salieron una serie de pinturas de pequeño formato, algunas más grandes, donde justamente estoy emulando lo que él hizo con la batería, yo hacerlo con brochas y pinceles sobre tela, ¿no? Entonces siempre está uno nutriéndose de todo lo que pasa a tu alrededor, de tus pasiones, de tus obsesiones, y bueno, además creo que es el único camino de llegar a alguna cierta claridad en la vida, ¿no? De tanto estarle chingando, como a mí me gusta decir, llegas a algún lado, ¿no? La joda, el trabajo, el ejercicio diario, de alguna manera te tiene que llevar a algún lugar, y esto incluso es a veces independiente al talento, ¿no? Yo creo que el trabajo finalmente
siempre tendrá que rendir frutos, por más limitado que seas. Yo que trabajar en algo, habrá algún momento en que vas a adquirir cierta maestría, ¿no? Y a lo mejor otros con un gran talento son medio huevones y nunca llegan a ningún lado, ¿no? Entonces quiere decir que a veces para el arte y para otras cosas en la vida, trabajo, decisión, pasión son importantes, ¿no? ¿Alguien más? Sí, para que escuchen todos. Buenas tardes. Sí, ¿El gracias. jazz es la única música que lo inspira o le gustan otros géneros? ¿O ha utilizado otros géneros para su obra? Bueno, pues sí, un gran porcentaje, no digo que el 80-90% es jazz, pero sí estoy abierto a cualquier sonido, a cualquier poesía, a cualquier arte. Trato de no tener demasiados límites ni prejuicios, aunque al final pues siempre las preferencias existen, ¿no? Pero sí he realizado trabajos con orquesta sinfónica, que no es precisamente ni siquiera con alguna obra de jazz, sino con piezas contemporáneas, y también he hecho improvisaciones o con bailarines, en fin, con danza contemporánea, con música experimental. Yo creo que todo, y con Eugenia León en un homenaje a Julio Cortázar precisamente y sus canciones. O sea que en ese sentido yo creo que podría trabajar con cualquier música que me guste. Evidentemente con una música que no me guste ni siquiera lo haría. Por ejemplo, acabamos de presentar una improvisación con una orquesta en México, en el Lunario, con la Big Band de los muchachos Ramos. Y bueno, ellos en su cuestión polifacética tuvieron muchos invitados. Entonces había jóvenes, tanto hombres como mujeres, que tocaban canciones clásicas de jazz, estándares, y luego también hubo una parte donde había boleros de José José, o participó Carlos Cuevas, en fin, con la orquesta. Digo, de poder hacerlo lo podría haber hecho, pero de repente ahí dije, mejor me meto a echar un trago mientras este muchacho canta José José, y le hacemos homenaje a José José echándonos un trago en lugar de pintar. Pero no, también podía haber pintar. Me acordé ahorita de los retratos de borrachos, que ha sido uno de mis cuadros de mayor éxito, y que nunca lo pensé, porque es un cuadro que participó en una bienal Diego Rivera de hace algunos años, y esta bienal se presentó en el Palacio de Bellas Artes, todos junto con otro cuadro que se llamaba Al carajo el éxito. Creo que han sido los dos cuadros de mayor expectativa, de mayores espectadores, de mayor cantidad de espectadores enfrente de mi obra, ¿no? Y me dio mucho gusto porque nunca lo pensé que fuera a suceder, pero la gente estaba viendo los retratos de los borrachos, y además tenían su leyenda que decía borracho hasta la madre, hasta las chanclas, hasta las manitas, etc. Y la gente estaba ahí como tratando de ver en el espejo a cuál se parecían, ¿no? Entonces eso fue muy divertido porque se juntó humor, lo que somos mexicanos, albur, desmadre y pintura, ¿no? Pero son cosas que no están planeadas. Esto que platicaba Len del papel también es producto de una improvisación, y de una improvisación fallida, porque con un grupo de música experimental estábamos en un escenario de México y yo iba a hacer una estructura con taladros y que producía ruido, taladros y máquinas, y hacía una especie de estructura de madera, y luego después ya la intervenía con papel, ¿no? Y se volvía un objeto, una escultura. Pero al estar realizando la estructura se me cayó, ¿no? Y se me hizo un desmadre todo el espectáculo, y la gente se empezó a reír. Entonces me dio mucho coraje, sentí gran impotencia, y claro, podía haberme salido mentando madres o llorando del escenario, y rápido retomé el asunto, y entonces con coraje, pero al mismo tiempo dije voy a seguir la improvisación que tenía planeada, y entonces el rollo de papel lo empecé a aventar hacia la gente, ¿no? Pero sí lo estaba haciendo con cierto coraje, y lo que dice alguien produciendo esa especie de sábana de ruidos que hacía el papel,
a la cual se sumaban los músicos y seguían tejiendo música y más ruido sobre el que producía el papel y el que lo moviera. Además era un teatro pequeño, entonces el ruidero era extraordinario, la sábana de ruidos que producía el papel era extraordinaria. Y de que se burlaron de mí, terminaron aplaudiendo. Entonces fue así como una venganza casi inmediata, pero eso no estaba previsto. Yo simplemente iba a hacer mi estructura y luego ponerle escultura y papel. Pero de ahí surgió esa cuestión del papel, que luego ya la he hecho en diferentes espacios. Sigo teniendo también otra pequeña cosa pendiente con lo del papel, en el espacio escultórico de México, para los que lo conocen, que es un área escultórica muy interesante, muy conceptual, pero además aprovechando justamente el espacio de toda la piedra volcánica que hay ahí, y es un círculo de formas geométricas que encierra de alguna manera todo este espectáculo de la naturaleza, que es la roca volcánica. Entonces, en el centro de este espacio se colocaba una tarima donde tocaban los músicos, y yo lo que quería hacer ahí, que bueno, lo hice, aunque siento que fue relativamente inconcluso o no bien logrado como yo quería, era sacar rollos de papel desde la tarima, que los iba metiendo entre las rocas volcánicas, y era como una lava de papel y de pintura, ¿no?, que iba invadiendo todo el espacio. Pero se me acabó el papel y lo sentí que quedó un poco pobre. Habría que haber tomado una foto aérea, que no se tomó, pero bueno, algún día vendrá la revancha de eso. Pero todo eso son experiencias que tienen que ver con la improvisación, con la pintura, con la convivencia de las artes. Gracias. En su mente, maestro, a la hora de pintar, ¿tiene vinculada, bueno, está escuchando música, está escuchando jazz, evidentemente es una lluvia de notas, ¿tiene vinculada en su mente a la hora de estar pintando una nota con cierto color? ¿Tiene identificado cuando está tocando un do mayor, está pintando en cierto color? Cuando se pinta un arcoíris significa que es un acorde. ¿Existe algún tipo, de piedra roseta que nosotros, los que vemos la obra, los que vemos la pintura, con la que podamos decodificar que si una obra tiene mayor parte de color rojo, por ejemplo, es que está pintada en do mayor, o que si tiene mayor parte de azul está pintada en la mayor, o si es amarillo, mi menor, o algo así? Pues bueno, eso podría existir. De hecho hay muchos experimentos, incluso la notación musical contemporánea. Por ejemplo, hay un músico de nombre Anthony Braxton, que si uno ve sus partituras son como dibujos abstractos que podría ser como de Kandinsky o de algún otro artista conceptual o contemporáneo. Entonces, en ese sentido, la manera en que hoy se escribe la música contemporánea tiene mucho que ver con eso. Y sí, bueno, los colores, efectivamente, también ahí volvemos a lo mismo de la correspondencia de las artes y los valores. En la pintura y en la música, en ambos hay intensidad, timbre, tono, color, forma, ritmo, etc. Entonces, esa asociación, desde luego, si lo quiere uno hacer, digamos, más científicamente, pues habría que saber de música, de notas, de teoría. Pero bueno, también la otra cosa que quería decirles es que también les pueden preguntar a Rafael y a Len alguna cosa que se les ocurra. Bueno, lo que estás haciendo referencia, fíjate que no hace mucho, en la obra de La Última Cena de Leonardo da Vinci, hubo un grupo particularmente un músico, que trazó las líneas horizontales y se dio cuenta que era un pentagrama, y que las manos en los panes dispuestos sobre la mesa, las manos, eran notas musicales. Y bueno, claro, eso tiene que ver también con, digamos, elucubraciones teóricas, nadie me consta, que tiene que ver con música de coro que estaban cantando mientras pintaban La Última Cena. Claro, es lo que hoy puede decir, porque finalmente a veces los meros curadores tenemos una parte fantasiosa, ¿no? Tratamos de indagar las cosas donde no existen, pero bueno, tal vez latina, como el burro que tocó la flauta, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno,
ahí hasta, si lo buscan en History Channel, está esta interpretación de la Última Cena, con todo y la música, y aparecen las tonales de los panes y las manos, y dicen, bueno, que sí hay una influencia. También está comprobado que los colores tienen vínculos con los aromas, desde la cuestión psicológica. Los colores también tienen que ver con intensidades, no exactamente los sonidos, pero sí las intensidades. Pero hay algo que sí es ineludible, es el vibrato de la línea, ¿sí? Las líneas se hablan de temperamentos, hablan de movimiento, hablan de la vibración, incluso sonora. ¿Sí? Eso sí está comprobado, que mucho de lo que nosotros podemos trazar tiene que ver con el sonido externo. Al momento de estar, al momento de querer pintar algo, tienes una idea base, lo mínimo que sea. Al momento de estar escuchando la música, cambia tu expectativa, o sea, al final queda lo que esperabas, o cambia, o termina de convencerte de lo que querías, no sé. Pues bueno, sí cambia, a veces mucho, otras no tanto, depende de lo bien planeado o que esté la obra, o a veces es más aventura, o a veces al estar trabajando una obra me cambio a otra tela y se me ocurre otra idea, o pienso en otros colores, o muchas veces pienso, sueño, llevo una obsesión por pintar un cuadro de tal manera, y a la hora que lo empiezo me voy por otro lado y termina en otra historia. Pues todo esto también es un poco cuestión de cómo se va dando el proceso, porque a veces un brochazo, un movimiento sobre la tela, o hasta un accidente, no precisamente, que claro, no lo tienes planeado nunca, pero es de gran sorpresa para mí. Me gusta, no sé, puedo estar pintando en azules y de repente le meto un rojo y otro color X, y entonces cambia totalmente la idea, porque el cuadro lo pensaba yo hacer en tonos más cálidos o más rojos, naranjas, y el hecho de meter otro color ya cambió totalmente el discurso, me voy por otro lado. O era un cuadro que iba a ser en puros azules y de repente ya terminó siendo de colores diversos, ¿no? En fin, en ese sentido o los experimentos, ¿no? Es decir, en azules y ahora en verdes y ahora en rojos, y todas las posibilidades que hay en la paleta, que son muchísimas, ¿no? Realmente es casi infinito el color. Entonces, en ese sentido, además también me gusta que haya aventura, que haya dentro de lo que se puede, algo de azar, algo de lo que no está previsto, y también sorprenderme a mí mismo, porque si pintara de una manera rigurosa y demasiado concentrado, demasiado limitado, no podría tal vez hacer lo que hago, ¿no? O pintaría de otra manera, mi pintura sería otra cosa. Pero en ese sentido, más allá de la técnica, del oficio, de los años, siempre quiero que una pintura me divierta y me sorprenda a mí mismo, aunque sea por ese momento en que la estoy haciendo, porque ya después la inconformidad a veces te hace que seas demasiado duro contigo mismo, y más allá de una pose dices, no era lo que yo quería, y ya lo que importa es el siguiente trabajo. Yo quiero agregar un poquito aquí, si se tiene como un plan pensado para lo que vas a pintar, ¿no? El plan maestro. Yo conozco de muchos años a Javier, y sí, por ejemplo, este asunto de ir, de hecho creo que nos conocimos y nos caímos muy mal, porque íbamos a un lugar de jazz hace muchísimos años, y yo estaba fumando pipa y con mi libreta escribiendo sobre lo que la música me estaba sugiriendo, cuando se puede fumar en los lugares, y del otro lado
había un fulano fumando puro, pintando, así, dibujando, haciendo bocetos y bocetos y bocetos. Y yo decía, ay, qué sangroncito. Y él volteaba y me decía, y pensaba, ay, qué sangroncito. Bueno, después los dos sangroncitos nos hicimos cuates. Pero sí hay en este quehacer como de ejercicio constante, hay estos bocetos que después van a plasmarse en un lienzo. Y hay como un diseño de por dónde se va a ir una exposición, no nada más es como un libro, tú no haces un libro nada más de un poemario, de poema A, poema B, poema C, y de repente juntas un libro, tiene que ser un conjunto, no es nada más la excusa de decir, pues nada más hoy pinté un plátano y una manzana, mañana una tuna, entonces ya tengo frutero, en lugar de pensar, no, pues realmente no era eso que yo quería. Entonces Javier, digamos que sí tiene este plan conceptual de por dónde se va a ir, que se presta a muchísimos accidentes o a muchísimas coyunturas o contingencias o lo que sea. Pero yo quiero traer a colación algo. Por ejemplo, tiene recientemente una exposición que le vi en donde retoma así como los jazzistas podemos tomar un estándar y tocar por enésima vez la que quieras, Take Five, algo estamos aportando diferente a pesar de que se ha tocado 100.512 veces. Esto, por ejemplo, decide Javier, voy a pintar las meninas de Velázquez, pero a mi estilo. Y Velázquez probablemente le hubiera gustado mucho ver sus meninas al estilo de Javier. Un asunto que a mí me parece maravilloso, si un día va por San Pedro de los Pinos en la Ciudad de México, hay una capilla donde un cura enloquecido realmente le pidió a Javier que dibujara las estaciones del Via Crucis, ¿no? Entonces hay cada uno de los momentos del Via Crucis, no sé si son 2 estaciones, no sé cuántos son, pero cada uno de los momentos está pintado al estilo de Javier y está en una iglesia. Y la gente que va y reza y hace las misas, probablemente lo mira como si estuviera mirando algo que quizás, no sé, pudo haber pintado Murillo hace algunos siglos, pero que no, lo pintó Javier en este o el anterior siglo, en el siglo XX. Pero hay este diseño, ¿no? A ver, píntate un Via Crucis, le debe haber dicho el cura, y este lo pintó. Y además en cada uno de los cuadros hay este sello característico, que quizás a veces se nota o no, que es un saxofón. Y claro, dirían los historiadores, qué anacronismo, déjate el sacrilegio, ¿no? ¿Qué hace un saxofón aquí? Eso quiere decir que en el Gólgota se pudo haber tocado blues. Pero el asunto es ese, el asunto está en que siempre hay un concepto, pero al mismo tiempo hay toda la disposición a la coyuntura. Por ejemplo, se ve mucho cada 4 años en que Javier retoma el tema del campeonato mundial porque es futbolero, y como futbolero de repente decide pintar a su estilo, con eso que ustedes van a ver, o si ya vieron la exposición en el libro, tiene una manera de pintar que uno es como cuando suena un instrumento y reconoces quién está tocando. Poder tocar cualquier obra y no dejar de sonar a ti mismo es algo que creo que crea la conciencia del espectador de que estás frente a un artista. Identificas ese lenguaje. Pues supongo que es por ahí. Sí, en el sentido de que tu obra es la improvisación o la mancuerna sobre la música que estás escuchando, ¿hay alguna pieza de jazz o algún artista, músico de jazz, con el que te identificas y con el que te gusta hacer esa mancuerna, tú pintando y él tocando? Bueno, de los que están vivos, porque me hubiera gustado mucho, desde luego, no solo tocar y hacer una improvisación con Charlie Parker o Miles Davis, pero ya creo que es demasiado tarde para eso. Hubiera sido maravilloso, ¿no? Quién sabe qué hubiera pasado, pero creo que sí hubiera sido una gran experiencia. Sin embargo, en ese sentido, como a veces mis obsesiones por los grandes ídolos del jazz son tan fuertes, que sí he tenido sueños. En sueños he tenido encuentros con Miles Davis, con Charlie Parker, y eso ha sido una gran satisfacción, ¿no? Con Picasso, que mencionaban hace rato, también he tenido sueños bastante interesantes.
Y con Charlie Parker no tenía ningún diálogo, nada más lo contemplaba como estaba sentado afuera de un club de jazz, sentado en el estuche del saxofón. Y yo lo veía, pero no me atrevía a abordarlo. Con Miles Davis sí soñé que venía a México y que le hacía una escenografía para el auditorio. Luego ya platicábamos y lo invitaba yo a mi taller y le enseñaba mis cuadros y todo. Y ya lo empezaba a criticar porque Miles Davis también pintaba. Y ya empezaba yo a criticarle sus pinturas y le decía, bueno, Miles, eres maravilloso músico, pero como pintor te falla y eres medio pendejo. Pero tienes buenas ideas. Y sí, porque tengo libros de las pinturas de Miles Davis y en algunos festivales de jazz se han expuesto sus obras. Era muy inquieto y efectivamente tenía grandes ideas, pero como no tenía tantas horas de pintar como de tocar la trompeta, pues evidentemente no era un gran maestro de la pintura, sino sus ideas y además el hecho de que las había realizado Miles Davis tenían un valor extraordinario. Y después ahí en mi taller nos pusimos a tocar, él la trompeta y yo la batería, y Miles me la devolvió. Pero digo, bueno, tú también tienes buenas ideas, pero tocas mal, ¿no? Entonces ya nos emparejamos, pero solo a través de los sueños he tenido esas experiencias, ¿no? Exacto, así me dijo. Pero por ejemplo, con casi todos los músicos mexicanos he tenido esa fortuna y esa amistad, con algunos músicos extranjeros también de tocar e improvisar en la tarima. Pero bueno, la lista sería interminable, ¿no? Cuando menos podría decir 100 nombres de jazzistas con los que me inspiro, me motivo y me gusta mucho ponerlos para pintar, ¿no? Miles, Thelonious Monk, Charlie Parker, Ornette Coleman. Bueno, algunos de esos están aquí en esta exposición, pero en realidad a veces puede existir un músico que ni conozco o que lo puedo conocer hoy y me puede inspirar y nutrir para poder pintar.